Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas tardes, es un gusto saludarles nuevamente a todos nuestros amigos y hermanos de la 930 Radio Costa Rica y a todos los que nos sintonizan a través de esta excelente radioemisora costarricense y a nuestros hermanos centroamericanos que se han comunicado en esta semana y la semana pasada pues con nosotros. Muchas gracias a nuestros hermanos de El Salvador, de Guatemala, de Nicaragua. Que Dios les bendiga siempre por sus comentarios y por sus preguntas. Es una gran bendición el poder estar otro miércoles más aquí con ustedes. Bueno, hoy tenemos un súper tema porque es algo que de verdad que nos compete a todos nosotros y el tema no tendría otro nombre más ajuste a él que el que le puse, que fue Envenenando el Planeta. Vamos a ver dentro del contexto bíblico qué cosas nos hacen ver a nosotros que esto también es una profecía bíblica y que nos indica que estamos en los últimos tiempos antes de la venida de Cristo Jesús. Qué interesante y qué condena hay también, porque a veces no sabemos cuando hacemos ciertas o tenemos ciertas prácticas que no van de acorde a un pensamiento, por decirlo así, verde, muchas veces no nos damos cuenta que estamos violentando algunas de las normas que están dentro de los principios bíblicos. Bueno, pero todo eso lo vamos a ver hoy. Gracias por sus consultas. Para nosotros siempre es una gran bendición el poder despejar todas las consultas que los hermanos y que los amigos tienen y que las dan y las ponen a través del teléfono, del WhatsApp, a través de la plataforma que tenemos también, de nuestro canal de YouTube y también a través de la radioemisora Radio Costa Rica. Ok, vamos a empezar el tema de la mejor forma antes de hacer unos saluditos y un saludo ahí en Control Master para todos los hermanos y amigos que están ahí y que nos están poniendo eso en pantalla exactamente. Los enigmas de los tiempos. Si usted no ha visto algunos de los ciento y resto de programas que podemos tener por ahí, 100 programas que ya vamos alcanzando, creo que más de los 100,
usted puede visitarnos en nuestra plataforma y también ver todos los temas, y si alguno usted ve que necesita aclaración, inquietud o quiere alguna consulta nueva sobre algún otro tema, pues para nosotros va a ser un gran gusto el poder despejarlos. Hay temas de todos los que usted puede imaginarse y todos vienen con una referencia bíblica, lo que dice la palabra, lo que dice la historia y lo que dicen las noticias actuales con respecto al tema. Bueno, gracias a nuestros hermanos y empezamos de la mejor forma. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, te bendecimos y te alabamos. Glorificamos tu nombre, Señor, por el placer, por el gusto, el privilegio de poder estar aquí nuevamente a través de este excelente medio, Señor, de Radio Costa Rica, para comunicarnos, Señor, en la distancia, Dios, con nuestros hermanos y poder juntos estudiar, Señor, los eventos que nos indican que la venida de tu Hijo amado Jesucristo ya está a las puertas. Gracias, Padre. Te pedimos tu dirección, la guianza de tu Santo Espíritu, porque nos sabemos incompetentes, Señor, en nuestra sabiduría, para entender la grandeza de los misterios impresos en tu palabra. Y para poder discernir esos tiempos, Señor, necesitamos de tu guianza. Así que te lo pedimos no por nuestros méritos, sino en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, un saludo muy cordial. No puedo dejarlo pasar para nuestro hermano Herbie, allá en Tampa, Florida, a su esposa Odra, que Dios me les bendiga. Los esperamos por aquí cuando vengan a Costa Rica. De verdad va a ser un gusto saludarles. A la Iglesia Respuesta, a nuestro hermano pastor Cristian Campos, una gran bendición esta obra, que es una obra de bienestar social súper importantísimo lo que hacen en Iglesias Respuestas, y pronto también vamos a tener algunos enlaces con ellos, así que va a ser una gran bendición el colaborarle a nuestro hermano, y también a todos los hermanos, que no se me puede olvidar, porque ahí vienen muchas consultas y es una gran bendición, a nuestros hermanos de la Iglesia Centro Cristiano Ven y Descansa, la que siempre digo, la Iglesia de los Leones. Bueno, Centro Cristiano Ven y Descansa en Pital de San Carlos. Bendiciones para ustedes. Rita Chini también en Savannah, Georgia. Rita, bendiciones, que Dios te guarde y te bendiga. Y también Abigail, tu hija, bendiciones. Ok, vamos al tema, ahora sí, porque este temita, como siempre digo, se las trae. Como les dije, el título es Envenenando al planeta. Nos hemos dado cuenta que de 100 años atrás, o por lo menos a principios del siglo XVIII, empezando el siglo XIX, con toda la revolución industrial, amigos, hermanos, que hubo, aquel despertar mercantil y socioeconómico que hubo, cambiamos totalmente en lo que fue nuestras prácticas y manejos, obviamente industrializados. Y todos los desechos que hemos ido tirando durante todo el tiempo de existencia del ser humano, pero principalmente en esa época que se despertó, porque fue la época de la industrialización, nos damos cuenta que han venido afectando y han venido envenenando, porque no tiene otro término, el planeta. Ahora me dirá usted a mí, como cristiano, ¿qué tiene que ver eso con lo que la palabra de Dios dice? Bueno, vamos a buscar lo que el Señor nos indica en su palabra, y siempre baso todas las consultas y los programas que ustedes nos hacen, los basamos siempre en una referencia bíblica. Y el día de hoy nos toca ir a leer lo que la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 11. Tal vez podemos abrir ahí para que lo leamos todos juntos. 11:18 de Apocalipsis. Y nos dice lo siguiente: y los gentiles, esto es lo que va a ocurrir cuando el Señor venga por su pueblo, y cuando venga, y en otros temas pues lo hemos visto que va a acontecer en el día del Señor. Pues si usted no lo sabe todavía y tiene sus dudas o tiene su perspectiva, también lo invito para que pueda buscar los programas referentes a eso que tenemos y podamos estudiar juntos. Pero dice: y los gentiles en el día del Señor se han airado, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos los profetas, los que resucitan en la primera resurrección, y los que son muertos, grandes y pequeños, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos, y a los grandes, y para que destruyas, que es lo que nos compete en este estudio del día de hoy, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Amigo y hermano, hay una justa recompensa en el día del Señor, tanto para los buenos, para los santos, pequeños, grandes, para todos en general. Van a ser destruidos y van a ser juzgados
todos aquellos que no temieron al Señor y sí que van a ser muertos, van a ser destruidos y les va a dar el galardón de la vida eterna a su pueblo, Jesús. Pero vean qué interesante que dentro de la venida en el día del Señor, o lo que conocemos nosotros como el día precioso que Cristo va a venir por su iglesia, amigos y hermanos, en su advenimiento, nos damos cuenta que hay un punto referente en el que la palabra especifica claramente que va a tener un juicio especial y va a darle la justa recompensa destruyendo a los que han destruido la tierra. Creo que todos es un tema muy, bueno, muy a flor de piel, muy dado en estos días que nos hemos concientizado muchas personas y tenemos algunas prácticas y usos pues amigables con nuestro medio ambiente, y toda la información, la globalización que tenemos nos ha permitido pues ser un poco más educados y estar más cognitivamente preparados para trabajar en función de mantener nuestros recursos naturales. Pero algunas personas tal vez ignoran algunas cuestiones técnicas y por eso en estos programas de los enigmas de los tiempos nosotros siempre queremos que se haga más pedagógicamente posible para que aprendamos en conjunto los temas claramente. Entonces voy a empezar desde el Paco y Lola, como siempre digo, de lo que es el cambio climático, de lo que son algunos aspectos importantes como lo que es el efecto invernadero y algunos otros temitas que van por ahí ligados con respecto a lo que son este asunto del cambio climático y hasta dónde hemos llegado el día de hoy. Lo más importante de este programa que estamos haciendo hoy es que a través de la pregunta nosotros vamos a darnos cuenta de las últimas informaciones que a nivel internacional algunos entes especializados en la materia a nivel mundial de las ONGs y también pues obviamente la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, nos han permitido conocer hasta el año 2023, para que usted se dé cuenta que el mundo nunca antes había estado tan contaminado y a punto de colapsar como lo estamos hoy día. Ok, muchos de ustedes dirán, bueno, yo sé que es el cambio climático. El cambio climático es que cambian los veranos, que ya no hace tanto calor como antes, ni es parejo, y llueve, y entonces aquellas canículas que antes habían en invierno ya no existen porque llueve esos días y el invierno se acorta, se hace más cálido, hay menos precipitaciones, todo eso tiene que ver. Pero vamos a ver en un sentido técnico lo que nos dicen los especialistas del tema. Ok, ¿qué es el cambio climático? Si podemos abrir ahí en pantalla, genial, gracias. El cambio climático nos dice que es un cambio significativo y duradero de los patrones locales o globales del clima. Pongamos atención, amigos, porque este tema es totalmente profético. Se los estoy diciendo, tal vez se verá muy técnico al principio, pero usted se va a dar cuenta y va a decir, Señor, estás a las puertas, porque dice la palabra del Señor que una de las muestras principales que va a haber al final de los tiempos es que va a haber ciertas tendencias y prácticas y van a suceder ciertos eventos naturales que van a dañar nuestra foresta, nuestro medio ambiente, y eso va a producir hambres y catástrofes sobrenaturales en la faz de la tierra que van a cumplir las profecías bíblicas. Así que vamos a abrir ahora sí con esta introducción y vamos a leer. Entonces, es un cambio significativo y duradero, o sea, irreversible, amigos y hermanos, el cambio que se hace cuando nosotros dañamos o cuando las personas inescrupulosas dañan el medio ambiente. Las causas de este cambio, porque vamos, como les digo, con el Paco y Lola, pueden ser naturales como por ejemplo les puse ahí, variaciones en la energía que recibimos del sol, no sé, algunas explosiones solares, que tal vez esas radiaciones de rayos ultravioleta y todo eso que tecnicismos que por ahí vamos a medio mencionar, llegan más a la atmósfera, entonces producen un mayor calentamiento, las erupciones volcánicas, la actividad sismológica, la actividad vulcanológica, obviamente pues emana calor, gases, humo,
algunos contaminantes también naturales de efecto invernadero que pueden hacer que los climas cambien. Es más, de hecho, los científicos de algunas de las teorías dicen que algunos planetas como Venus y otros, por una acción volcánica, entraron en un invierno termonuclear, ¿verdad? Por la aislación que tenían de recibir los rayos del sol, y entonces se fueron calentando algunos, secándose sus mares, sus ríos, y no pudieron propagar la vida. Bueno, en sus diferentes teorías, pues tienen la razón, porque está aconteciendo en nuestra tierra actualmente. Entonces dice que pueden ser naturales como esos, energía que se recibe del sol, erupciones volcánicas, cambios de circulación oceánica y procesos biológicos u otros similares. Causas por actividades humanas o la influencia antrópica. La influencia antrópica es todo lo que el ser humano hace que daña la naturaleza, sea consciente o inconscientemente. Yo no creo que nadie sepa que está dañando el medio ambiente cuando tira basuras a los ríos, o cuando tiran desechos biológicos, o no reciclan en forma adecuada. Bueno, en fin, causas antrópicas por el ser humano podrían ser las que hacen estos gases de efecto de invernadero, la emisión de CO2. Ahorita voy a explicar todos los tipos de gases, o por lo menos los principales tipos de gases y cómo se desarrollan, para que ustedes se den cuenta que la maldad y la avaricia del ser humano no va tan de acorde con un desarrollo sostenible, que era la utopía que Dios quería que tuviéramos usted y yo como cristianos. Bueno, todo nos compete como cristianos y no hay tema que se nos escape. Dice la palabra del Señor que todo está escrito en la palabra de Dios, que no hay cosa oculta. Antes bien, dice la palabra en Hebreos, todas las cosas están desnudas y abiertas. Y bien clara dice en ese versículo que es como espada de dos filos, que penetra para arriba, para abajo, hasta lo profundo, y que tiene que ver con todo y para todos. Entonces, tenemos que como causas antrópicas tenemos la emisión de gases de invernadero, otros gases que atrapan calor en la atmósfera, cambios de uso de grandes extensiones de suelo, y con esto quiero que entiendan eso de grandes extensiones de suelo, personas que por avaricia inescrupulosas deforestan hectáreas de hectáreas de hectáreas de hectáreas de hectáreas para usos no controlados de siembra. Y con esto me meto en un problemón, ¿verdad? Porque eso hay mucho por todo lado, y principalmente en las zonas agrarias en donde vivimos nosotros. Pero bueno, la verdad no peca, es un poco incómoda, como una piedra en el zapato, pero es la verdad. Entonces, el uso desmedido y la deforestación agraria y ganadera producen efectos. Y todo esto lo causa el ser humano por su maldad. Quiero recordarles que decía la palabra del Señor, o dice la palabra del Señor en Génesis 6, que cuando ocurrió el primer diluvio, destrucción universal, dice que vio Dios que el corazón del hombre, en su corazón era de continuo hacer el mal, y se arrepintió Dios de haberlo hecho, y dijo: Dios, raeré a toda criatura de lo que está sobre la tierra, y a todos los animales, dice, porque veo que de continuo se inclinan hacia el mal. O sea, si usted me cree a mí que la gente no deforesta y no hectáreas de hectáreas de hectáreas y hacen todos los daños que hacen a la naturaleza, única y exclusivamente por codicia, pues amigos, entonces la Organización Mundial, o las organizaciones mundiales, la ONG, la ONU y todas las entidades pertinentes y las que vamos a mencionar hoy, y todos los que creemos en la palabra de Dios, estamos equivocados en cuidar la naturaleza. Pero sí, el ser humano es el que está provocando que se den los acontecimientos que la palabra del Señor dice que van a darse. Todo esto genera calentamiento global. Ok, ¿qué es el efecto invernadero? Vamos a empezar con esto, tal vez podamos abrir ahí. Perdón. Dice, varios componentes atmosféricos, tales como el vapor de agua, el dióxido de carbono, por lo que les mencionaba antes, para que vayamos entendiendo, el CO2, dióxido de carbono, o el dióxido de carbono, tienen frecuencias moleculares vibratorias, y ya les voy a explicar eso en términos sencillos.
vibratorias en el rango espectral de la radiación emitida por la Tierra. Estos efectos, gases de efecto invernadero, que ahorita los vamos a mencionar, absorben y remiten la radiación devolviéndola a la superficie terrestre, causando el aumento de la temperatura. Pongamos el gráfico que sigue para hacerles una explicación. El gráfico que sigue, esto es lo que causa el efecto invernadero. Todos los contaminantes que tenemos nosotros, que por la industrialización, la deforestación desmedida, todo eso que les hablé ahora, todo esto produce que se haga una cortina en la atmósfera y que no permita tanto que el calor que baja el sol evapora el 80% de lo que hay en la tierra, que es agua, evapora, sube, se condensa porque no puede salir afuera, se queda dentro de la nube de efecto invernadero o de gases nocivos y entonces devuelve nuevamente, como si fuera un abanico, el calor a la tierra. Y por eso hoy día, y desde hace unos años para acá, usted ha visto que todo se calienta y que todo se ha secado en gran medida. Y que además de eso, estoy adelantándoles puntos, se ha deshielado los casquetes polares y hay inundaciones en otras latitudes que no son las nuestras. En algunos trópicos meridianos como el de nosotros, tenemos muchas ventajas. Este trópico húmedo precioso que tenemos, privilegiadas las tierras centroamericanas en sí, pero si usted va a algunos extremos, podemos ir a Estados Unidos y a América del Sur, que son los dos polos opuestos de América, el lugar donde vivimos, y usted va a desiertos como el de Atacama o algunos otros en donde casi nunca llovían y había muy pocas, por lo menos lluvias documentadas, y ahora ha habido hasta inundaciones tremendas por la cuestión del cambio climático. Ok, vamos a analizar esos factores que dijimos para que nos demos cuenta de algo, y les quiero decir, el tema es sobre el cambio climático y sobre darnos cuenta que Cristo ya viene, porque por la maldad del ser humano y su corazón no entregado a Dios y a cuidar su creación, es que la misma, dice la palabra, que la misma naturaleza gime a una para poder ser redimida. Si usted entiende que donde vivimos nosotros es lo que Dios nos dio para nuestro sustento y que todo tiene vida, usted puede entender por qué es que la Biblia dice que gime. Gime literalmente para que sea redimida. ¿Por qué? Porque la maldad del hombre la corrompió. Recuerde que la maldición en el Edén para Adán fue de que la tierra iba a ser maldita por él y produciría cardos, espinas y todo aquello que no va de acorde a un paraíso terrenal, que fue lo que Dios quiso que tuviéramos. Vamos a ver estos puntos y nos vamos a dar cuenta que todo lo que hace que la naturaleza y el cambio climático y lo que está produciendo que se abran las aperturas más fácilmente para todo lo que se describe en las profecías de Apocalipsis, y ahorita las vamos a empezar a ver, amigos y hermanos, tiene que ver con este asunto. Ok, vamos con esto primero. Entonces nos damos cuenta que el cambio climático es todo aquello que afecta irreversiblemente nuestros ecosistemas, la naturaleza, todo aquello que no permite un desarrollo sostenible. Decimos que el efecto invernadero es por todos los gases, que ahorita los vamos a ver, que forman una nube que no permite que el calor que produce, tanto el calor geológico como todos los otros que produce la industria que tenemos al día de hoy, forman una nube, todos esos gases que no permiten que ese calor de la tierra salga, más el que entra de los rayos ultravioleta, rayos gamma y algunos otros que vienen y entran ya por el deterioro en nuestras capas de ozono, casi que perpendicularmente. Entonces esos calores están haciendo que se llegue la situación óptima para que se den algunas profecías que ustedes, si no me alcanzan este programa, se van a dar cuenta que muy coherentemente con lo que los científicos dicen, la palabra del Señor lo describió y lo dijo hace 5.500 años aproximadamente, que empezaron a escribirse los primeros libros con Moisés, que fue el Pentateuco.
Así que amigos, mejor referencia para darnos cuenta de que este asunto ya está totalmente encaminado para que Cristo venga es las Sagradas Escrituras. Ok, el vapor de agua. Vean qué interesante, el vapor de agua surge como consecuencia, tal vez podemos abrir ahí para que la gente pueda leer también, gracias, surge como consecuencia de la vaporización. La cantidad de vapor en la atmósfera depende de la temperatura de la superficie del oxígeno. Esa nube que se condensa, que se une a otros gases, y por eso es que las lluvias primeras dicen que son muy malas en las regiones. Claro que sí, porque esa agua condensada en nubes ahí cristalizada y muchas veces dentro de las estratosferas y algunos otros sectores y las diferentes capas de la atmósfera terrestre se condensan y luego vuelven a caer en lluvia. Vean qué interesante, como ahora hay más calor, calor que no puede salir y calor que entra perpendicularmente, ahora hay más condensación, entonces hay más lluvia y eso significa que hay más monzones, que hay más catástrofes y que hoy por hoy vemos, bueno, hay tormentas tropicales, no sé cuántas van ahora en este año aquí en Costa Rica, pero yo creo que a principio de año íbamos como por 28, una cuestión así, tormentas tropicales que yo me acuerde, no sé si algunas más se me pasan, pero por ahí andaban las estadísticas. Eso antes en antaño no se veían tan seguidas y no es que no había documentación, porque tenemos documentaciones de huracanes, tormentas, obviamente no con la velocidad y la globalización que tenemos hoy día, pero hablemos de hace 40 años atrás, que habían sistemas más globalizados. La documentación nos dice que jamás de los jamases han sido tan referentes y tenemos, por cierto, un tema aquí en los enigmas de los tiempos también que usted puede buscar con respecto a ese tema, para que usted se dé cuenta cómo esto se ha desproporcionado en los últimos 20 años. Y aquí están las estadísticas hoy día acerca del cambio climático y a ver si es cierto o no es cierto que nosotros estamos envenenando o no nuestro planeta. Ok. Dióxido de carbono o CO2, para que vayamos entendiendo, vapor de agua, dióxido de carbono, lo vamos a seguir llamando de aquí en adelante como CO2. Este es el que más asocia actividades humanas. Se asocia a actividades humanas, ¿por qué? Porque en el desenfreno del medio de la comercialización, del capitalismo, la industrialización, muchas veces no para mejoras de todos, sino para mejoras de algunos pequeños sectores, amigos y hermanos, han destruido y contaminan nuestra capa. Y el principal responsable del efecto invernadero, el CO2, el dióxido de carbono, su emisión procede de los procesos de combustión, petróleo, carbón y madera. Pónganme atención, o bien de las erupciones volcánicas o incendios forestales. Ya esos son dos rubros naturales, pero nos indica este segundo que también por la ambición del medio del ser humano es que la tierra está gimiendo y que lamentablemente dice que va a llevar a estas personas que desmedidamente se enriquecen sin pensar en la naturaleza su justa y debida recompensa. Metano, el CH4, se encuentra en las fermentaciones de las bacterias anaeróbicas en las zonas pantanosas. Y también esto es importantísimo, en los cultivos de arroz que siembra el ser humano desmedidamente, algunas veces inundando algunos sectores, y el más nocivo de todos, es por la emisión desde el tracto intestinal del ganado. Las personas que deforestan en primera instancia grandes extensiones para procrea de ganado y lo ven en países productores de ganado 100%, europeos, muchos estadounidenses, argentinos y algunos otros producciones. Bueno, aquí en Costa Rica hay hectáreas de hectáreas también, aunque somos un país muy pequeño de 52.500 kilómetros cuadrados, pero vemos países vecinos con deforestaciones increíbles por el ganado. Nicaragua, un país tan productor de ganado, algunos otros centroamericanos, o sea, hectáreas y la producción de gas metano de este rublo es inmensa. Eso se va a la capa de ozono, obviamente, a la estratosfera, y crea un escudo, por decirle así, una cobija que no permite que salga el calor de la tierra.
Óxido nitróxeno, otro producto del ser humano, provocado principalmente por el uso masivo de fertilizantes nitrogenados en las agriculturas intensivas. O sea, ¡qué barbaridad! ¿Cómo vemos que el ser humano, todo lo que provoca que se está contaminando y despedazando la tierra, tiene que ver siempre con el factor economía? Por eso Jesucristo dijo bien claro, no se puede servir a dos señores, o amamos a Dios o amamos a Mamón. ¿Quién es Mamón? Es el Dios representativo de la riqueza desmedida. Tenemos que entender que el ser humano se ha corrompido en gran manera en su corazón y sin importarle la creación que Dios ha hecho, ha arrasado con la naturaleza, con la foresta, en flora, en fauna, toda nuestra biodiversidad, única y exclusivamente por el papel moneda. Bueno, ahora ya no hay ni papel moneda, ahora por la electrónica. Ok. Los clorurocarbonatos, hoy como que estoy un poquito enredadito, ¿verdad? Para los nombres. Los clorurocarbonatos, el CFC, o en algunos otros solamente se les conoce como el F. Cuando ustedes vean algunos contaminantes en nuestra atmósfera y vean F, están hablando los clorofluorocarbonatos. Amigos y hermanos, son compuestos químicos artificiales. ¿Qué significa artificiales? Otra más, que fueron hechos por el ser humano. ¿Y para qué fueron hechos? Extremadamente potentes en el efecto invernadero que provocan, oigan, y tienen múltiples usos industriales en sistemas de refrigeración como componentes de aerosoles. Por eso todos los aerosoles, todo lo que usted usa en spray, es interesante que estos fluorocarburos, estos son muy poco, lo que está dentro de la medida que hay de los gases de invernadero es muy poco, pero su ubicación dentro de ellos es muy peligrosa porque es muy contaminante, es increíble. Es la menor de todas, pero es una de las más contaminantes con el CO2. Entonces se usan en aislantes eléctricos y en la producción de aluminio. Nos damos cuenta, amigos y hermanos, que entonces el ser humano, por su codicia, es que ha hecho que todos estos gases se acumulen en derredor nuestro y que por ello, hoy por hoy, muchas personas pierdan su vida. Y solo por mencionarles un rublo, adelantándoles algo, los 30,000 niños que duermen todos los días en la muerte por cuestiones relacionadas al hambre o causas relacionadas con el hambre. Y esto se da ¿por qué? Porque hay sequías desmedidas, porque hay desproporciones para lo que son siembras, hay desproporciones en intereses creados monetarios. O sea, podríamos nosotros tener un poquito más de conciencia, y hablo a todos aquellos que tenemos la posibilidad de decir esto pues en público. Qué bendición que Dios nos dé esa virtud porque es de Él y ese privilegio, pero todos aquellos hermanos, ustedes que son empresarios, que están en algún rubro y que pueden en algún momento manifestarse porque esto vaya en mejora, pues sería genial. El ozono, este es un temita interesante, esto del ozono, porque cuando hablamos del ozono troposférico, estamos hablando del que está, y explico la imagen que sigue ahorita, el que está antes de los 10 kilómetros de nuestra atmósfera. Ahí está la imagen, gracias. Están totalmente conectados. Ok, ahí está en esa imagen. El ozono troposférico es el que está a menos de 10 kilómetros. Cuando está después de los 50 kilómetros de la atmósfera, es buenísimo para nosotros, porque este ozono permite que los rayos ultravioleta del sol no entren perpendicularmente. Pero vean qué interesante, cuando está a menos de 10 kilómetros se vuelven uno de los contaminantes más increíbles, y es lo que produce alergias, problemas pulmonales. Por eso todas estas países que están sobrepoblados, China, no sé si los que hemos tenido oportunidad de estar en otros países como México, otros lugares en los que son grandes proporciones de personas, y usted ve aquellas ciudades muchas veces contaminadas por el smog, algunas ciudades grandes que usted pudo haber conocido o que
ve a través de los diferentes medios y se les ve todas esas capas de contaminantes. Ese ozono, la parte de ozono que queda ahí, es totalmente venenosa para lo que son las plantas, las agriculturas y para lo que son las vías respiratorias del ser humano. Y se produce a través de la consumo de lo que son materiales o lo que son energizantes como petróleo, como el canfín, como todos este tipo de combustibles que son fósiles y algunos otros pues de uso químico. Bueno, para que nos demos cuenta, empezando este tema, amigos y hermanos, de que en realidad el ser humano es el que está contaminando la tierra y que eso nos está indicando de que ya las próximas profecías que tienen que ver con este asuntico que les vamos a hablar ya están por cumplir. Ok, vean esta imagen que sigue, donde está una mano que dice los expertos. Quiero decirles algo, porque hasta este momento ustedes pueden decir, bueno, este señor nos está hablando única y exclusivamente de lo que tal vez lee, lo que documenta y punto. Pero les voy a dar nombres y apellidos de los expertos de las Naciones Unidas, de los entes que están metidos, imbullidos, del último reporte que dieron en el año 2023. Estamos en el 2024, obviamente, y estamos en mayo de 2024, pero tenemos que entender que el reporte lo dan un año antes, agarrando referencia hasta el 2022 y proyectándose el año pasado. Ellos nos dan unos datos, amigos, hermanos, sumamente alarmantes y que nos ponen a pensar de verdad que ya las profecías están cumpliéndose y que todo se está dando para que las trompetas que suenen tengan, a través de lo deteriorado que está la naturaleza, las puertas abiertas para cumplirse. Ok, estos señores expertos, y los empezamos a desglosar. El informe sobre la brecha de emisiones, vean nada más y nada menos, viendo este informe en el 2023. El informe sobre las brechas de emisiones en su 14ª edición del 28 periodo de las Naciones Unidas y de este grupo en especial, el IPCC, siglas en inglés, que significa el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que trabajan con las Naciones Unidas y con todas las universidades, entes, ONG a nivel mundial que estudian los cambios climáticos y el calentamiento global. Tienen que entender que estamos hablando, voy a usar un término jocoso, pero que lo usamos aquí en Costa Rica para que nos entendamos. Estamos hablando con los papás de los tomates. O sea, no hay nadie más que estos entes que se unen con informes de NASA, con informes de ONGs, con científicos que pasan 7 días a la semana, 24 horas todos los días, navegando, estando en lugares estratégicos, documentando a través de la globalización con todas las técnicas y los medios más modernos para que esta información llegara a este informe de la brecha sobre el cambio climático el año pasado a la Organización de las Naciones Unidas. Así que lo que vamos a empezar a hablar de aquí en adelante es algo serio, porque nos damos cuenta, ya explicamos qué es el cambio climático y lo que puede pasar, ahorita lo vamos a ver, pero ya explicamos qué es lo que ocurre cuando no nos cuidamos. Vamos a ver qué nos dicen los expertos, qué ha pasado hasta el día de hoy, 2023, por decirlo algo. Estamos en 2024, pero vamos a hablar de lo que ellos dijeron el año pasado. Nos ha dado este informe porque hasta el 2025 y luego en el 2030, que hay otro informe muy parecido al informe que se dio en París, y con esos convenios de París, nosotros tenemos que entender que hasta el 2030 hay un evalúo que ellos presentaron el año pasado de estos próximos 7 años para su próximo informe total en esto. Y las estadísticas que dieron de estos 7 años son sumamente alarmantes. Si ustedes creen que las profecías bíblicas donde se habla que la tercera parte de lo que se ve verde, que se come, de la alimentación, va a padecer en el mundo y va a padecer hambres increíbles. Y si ustedes creen, les adelanto un poquito, que el tercer jinete, que se llama
hambre de negro que trae una balanza, que todo se va a encarecer. No va a ocurrir, ha ocurrido y está ocurriendo, amigos y hermanos, pues después de que usted vea este programa de cómo está la situación alimentaria y algunos otros temas dentro de lo que es el cambio climático y dentro de lo que es nuestras perspectivas y expectativas de mejorarlo, que son nulas, les adelanto, nosotros vamos a darnos cuenta que le quedan pocos años para que se desenvuelvan los actos finales y que usted pueda ver la venida de Cristo Jesús. Que eso nos alegre. Ok, el grupo entonces intergubernamental de expertos sobre el cambio climático los presento para que veamos que los informes que vienen de aquí en adelante van a ser de estas personas que son los papás de los tomates. Es este órgano internacional encargado de evaluar los conocimientos científicos relativos a este cambio climático. Fue establecido en 1988 por dos entes que se unieron y formaron lo que se llamó el PUCMA. Este PUCMA fue establecido en 1988 a través del Instituto, la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el marco de cuidar el medio ambiente, la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, lo nombró como el ente a nivel internacional. Ok, la convención, sigo indicándoles las personas que dan estos datos. La Convención de las Naciones Unidas sobre este marco que les hablo, dijo que las emisiones mundiales GEI, y esto es gases efecto invernadero, para aquí en adelante cada vez que hablemos de los GEI, van a ser gases de efecto invernadero, crecieron en un 1.2%. Vean los informes que empiezan a dar entre el año 2021 y el 2022. O sea, dice que en el último año de evalúo que hicieron ellos de 10 años, en ese último año, la tendencia, y respetando totalmente el convenio de París, la tendencia mundial fue a la alza en contaminaciones. En solo un año subió 1.2%, lo que tenía que ser en comparación a otros años. Y dice que se situó ese año en el 57.4 gigatoneladas de CO2. Estamos hablando de los contaminantes en la atmósfera, la mayor cantidad antes cifrada en la historia. Entre el año 2021 y el año 2022 fue la fecha a nivel mundial durante más de 124 años, porque se tienen referencias desde el año 1901 en que se instituyeron investigaciones. Amigos y hermanos, esto no es nuevo y hay documentación de más de 100 años para demostrar que en el año 2021 al 2022 fue el alza más grande en lo que fueron los contaminantes a nivel atmosférico. Nos lo están diciendo los expertos. Año 2023 del mismo informe. Año 2023 ya nos ha deparado, dicen ellos, 86 días. Esto fue el año pasado. Con temperaturas que superan el 1.8 grados de las registradas en la época preindustrial en el año, en el mes de septiembre. No solo ese mismo año ha sido el mes más caluroso de toda la historia del mundo. Tenemos que entender algo. Se han desarrollado en los últimos 20 años cambios en todo el sentido amplio de la palabra, en comunicación, inteligencia artificial, cognitiva, en religión, en tendencias. Han salido del closet todos los que tenían que salir y se metieron en el closet todos los que se tenían que esconder y no dicen la verdad, los que debieran de estar diciendo. Bueno, no sé, me di a entender. Pero han pasado cambios increíbles y tienen que entender ustedes que las últimas noticias a nivel mundial por las entidades competentes nos dicen que estamos llegando a un
totalmente deterioro en todo el sentido amplio de la palabra humano, hasta con la naturaleza. Entonces dice que subió 1.8 grados. Ese 1.8 grados, quiero explicarle algo. En el convenio de París se dijo que no se podía pasar el contaminante a nivel mundial. De los pocos países, 46, de los 194 que hay en la Organización de las Naciones Unidas, solo 46 cumplen un convenio. Y ahorita les vamos a explicar números para que nos demos cuenta de que no hay ningún interés de que esto no se revierta, sino que por lo menos se mantenga. Habían convenido en que no iban a pasar del 1.5 y ya para ese año, 2023, tenemos que entender, para septiembre se había pasado el 1.8 grados centígrados más alta los niveles de temperatura que lo que fueron las épocas preindustriales. Y con las épocas preindustriales hablo de las épocas en las que no habían fábricas masivas de producción, ni se hacía uranio, ni se hacían otros contaminantes, ni producciones grandes de minería y de aluminio y otros contaminantes a nivel atmosférico. Y eso nos lo están diciendo el año pasado. Así que, amigos y hermanos, perdónenme, pero tenemos que pellizcarnos y decirle a la gente que esto se está acabando, que tenemos que cuidar un poquito porque es nuestra misión, que cuando venga nuestro Señor nos haya haciendo el bien. Tenemos que entender, concientizarnos, pero alegrados también, te los digo, porque estos son signos de que la venida de Cristo Jesús ya está a las puertas. Ok, en misiones, nos dicen ellos en su diagnóstico, emisiones antropógenas. Antropógenas son aquellas que son hechas por el hombre, de GEI o de gases de efecto invernadero, entre 1990 y el año 2022. Vean lo que nos dice la Organización de las Naciones Unidas y los entes pertinentes, el IPCC, el PUGMA, todos estos que son los que estudian eso, nos dicen que en el año 1998 la contaminación en la atmósfera era de 37.9. Dice que en el año 12 años después o 14 años después, dice que 14 años después, en el año 2022, el contaminante dentro de la atmósfera en gigatoneladas. No sé si logran entender los términos, si no me puedo poner a irme a hilar muy fino, pero sería bueno. Si no, se los explico en la próxima para terminar el tema aquí. Gigatoneladas creció, amigos y hermanos, 19.5 grados más. Bueno, gigatoneladas más. No grados, gigatoneladas más. Y ahorita vamos a ver en grados de calentamiento y en grados de nivel del mar en esos 14 años, cuánto, amigos y hermanos, ha ido desarrollándose. Gracias por el tiempo. Ha ido desarrollándose los niveles marítimos y qué consecuencia nosotros podríamos tener. Ahora, vemos ahí una preguntita muy interesante. La puse ahí. Un señor como todo tranquilo ahí, como todo, diciendo, ¿y qué tiene que ver todo esto conmigo? Si Cristo viene ya y yo no voy a ver nada de eso. Bueno, si usted piensa que va a venir en Jesús antes de lo que se cumpla acerca de las profecías y de lo que le estoy hablando, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. Yo creo que ahora me voy a quedar por ese versículo. Pero vamos a ver algunas cositas antes de mencionar el versículo que tal vez usted y yo en algún momento también me lo hice. Bueno, a mí eso perdóneme el término peyorativo, pero a mí qué me importa eso. Yo necesito saber cosas más importantes. No, necesitamos conocer eso, porque dice que somos hipócritas, dice Lucas, si no percibimos los tiempos, que así, y voy a empezar el próximo programa con ese versículo, que así como distinguimos cuando viene el viento del Siroco, que viene del Mediterráneo y trae la lluvia, y distinguimos cuando viene el viento del desierto y trae el verano, así como no somos nosotros para distinguir los tiempos en que vivimos a través de la palabra, a través de las escrituras. Hipócrita nos dice la palabra del Señor cuando nosotros no hacemos eso. Así que nosotros tenemos que estar apercibidos y estos temas son importantes para usted y para mí, para que entendamos que Cristo ya está a las puertas. Así que tenemos que dar un sonido
certero la trompeta. Bueno, los científicos, mismos científicos que estamos hablando, proyectan, vean estas proyecciones, que la temperatura media, o sea, lo que podría ser el estándar de la temperatura que se pueda manejar dentro, o que se maneja dentro de lo que es la corteza y la atmósfera terrestre, que la temperatura media seguirá aumentando. Eso lo vieron el año pasado. Entre los 1.8 grados que tenemos hoy de calentamiento, de más todavía de lo que se percibía en la época preindustrial, a 6.4 grados en este próximo siglo. O sea, le están diciendo los expertos que si es casi insostenible poder habitar con una temperatura de 2 y resto de grados, pues estamos hablando de que estamos a 1.8, pongan atención. Y si es casi, porque vamos a dar unos datos, casi irresistible cohabitar en una atmósfera que tenga más de, digamos, 3 grados, podrían imaginarse ustedes los deshielos, las catástrofes, los monzones, los terremotos, las explosiones que pudiera haber en la corteza terrestre por sobrecalentamiento, que influye en las sequías y todo lo demás correspondiente que pudiera haber con esta estadística de 6.4 grados de calentamiento para estos próximos 100 años, de los cuales, amigo y hermano, ya llevamos 24. Si bien aparentemente son pocos, siguen diciendo, estos pequeños cambios en la temperatura, si estamos diciendo que este pequeño cambio que podemos tener de 1.8 no es mucho, sin hablar del de 6, ¿verdad? 0.4, pero se dice que no es mucho, si lo vemos como pocos grados, mira, son 5 grados, 5.4 grados. Dice que estos pequeños cambios en la temperatura implican modificaciones sumamente peligrosas para la Tierra. ¿Por qué? Porque harían totalmente loco, psiquiátrico y desquiciado, para que usted me entienda bien claro, el clima de la Tierra. Es interesantísimo eso y vamos a ver unos casos relevantes y puntuales. Nos dicen también estos CDN, lo puse ahí, los CDN son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Estas contribuciones ya yo se los dije, o sea, ¿cómo es posible que solamente 46 países hayan firmado convenios con la Organización de las Naciones Unidas de los 194 para tener estas prácticas sostenibles, libres de carbono, y que ninguno de esos casi que en teoría lo haya cumplido, ni los europeos, ni Estados Unidos, ni ninguno, y algunos como muy estandarizados han quedado ahí, y otros ni siquiera han sido influenciados, como otros países, como mencionar algunos países de mucha polución, como México, y algunos otros por ahí, y las disculpas del caso de todos nuestros hermanos mexicanos que los amamos y los queremos y los comunicamos con ellos, pero qué lástima, ¿verdad? Que las ciudades pues no tengan una cultura, pues, o no hayan tenido, que tengan que verse con todos estos contaminantes. Parte de la profecía. Las emisiones de GEI o los gases de efecto invernadero mundiales en el 2030. Vean lo que dice. En el 2030 van a pasar, o sea, estamos hablando que a los 7 añitos de lo que estamos, o 6 años de lo que estamos, por debajo del DIMEL que se desprende de la CDN o de los convenios que se hicieron con estos países o estas contribuciones determinadas nacionales de cada país, dice que van a pasar muy por debajo. Serán imposible limitar el calentamiento a 1.8, imposible sin rebasarlo, y se complicaría sobremanera que no pase de los 2 grados. O sea, están diciéndonos los científicos, amigo y hermano, que la temperatura para dentro de 7 años ya no va a estar a 1.8 como ahora, sino que va a estar pasada de los 2 grados. Y no se lo estoy diciendo yo, se lo están diciendo los entes que conocen el tema. Y la Biblia, porque ya vamos a ver, no sé cuánto me queda, si me ponen en pantalla les agradezco. Como se indica, 5, apenas para llegar al versículo, creo, como se indica en este informe que les estoy dando, y ustedes vayan, revisen y busquen y revisen el último informe de la Organización de las Naciones Unidas, con toda la temática que les has dado y los nombres y los apellidos, y ustedes verán que esto no lo está inventando este programa ni este servidor, sino que lo que estamos haciendo es informarles para que se den cuenta que esto ya se cocinó.
literalmente. Como se indica en este informe, no solo las temperaturas alcanzan cuotas inauditas, las emisiones mundiales, oiga, o gases de efecto invernadero, o sea, en el 2022 se rompieron récords negativos, que fue las temperaturas, los gases de invierno, efecto invernadero, y las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono también batieron el récord en el 2022. O sea que el Tratado de París ni siquiera se lo leyeron. No se dieron cuenta las grandes naciones mundiales que no hicieron nada por nuestro planeta. ¿Qué va a pasarle? Voy a terminar con esto y ustedes se van a dar cuenta. ¿Qué va a pasarle? El próximo programa no se lo pierda, porque el próximo programa usted va a ver lo que vamos a tocar y entonces usted va a decir qué feo está este asunto. ¿Qué va a pasarle a la Tierra y en qué cumplen ellos sus profecías? Bueno, vamos a ver los efectos que tiene el cambio climático y después vamos a desglosar en el próximo programa, pues ya no es el tiempo en todo eso que dice que esos cambios, esos efectos negativos, ¿en dónde están ubicados? Con versículo, con capítulo y con el libro, ¿en dónde están ubicados en la Biblia y están reflejados que así va a acontecer como lo dicen los científicos de hoy día? Efectos del cambio climático. En muchos lugares las lluvias han aumentado y se han ocasionado inundaciones. Ok, inundaciones, van a ver, recuérdense, mientras que en otras regiones, por el contrario, se han producido sequías. Sequías, las olas de calor son más frecuentes, causando más víctimas mortales. Muerte por sequías y por inundaciones, pero muerte, así como los incendios forestales. Los océanos se están calentando y acidificando. La Biblia dice que la tercera parte de todos los seres vivientes, y lo vamos a ver la próxima semana, de los mares van a morir por la acidificación de los mares. Y si no me cree, no se lo pierda los enigmas de los tiempos la próxima semana en esta su radio Costa Rica. Acidificación. 3. Vamos hablando de 4 cosas que la Biblia les va a mencionar a ustedes la próxima semana en este programa con nombre y apellido. Oiga, mientras los glaciales y los polos están derritiendo, en consecuencia, los niveles del mar están subiendo. 5. Dice la Biblia en Lucas que los hombres correrán aterrorizados por el bramido de los mares y las olas. Lo vamos a ver con nombre y apellido en Lucas. Bramido de los mares están subiendo y se teme que todas las zonas costeras serán más afectadas en los próximos años. Inundaciones y desaparición de islas y costas. En la Biblia, número 6, está también descrito eso. En términos económicos, pongan atención chicos, daña las cosechas y pone en riesgo la producción alimentaria. Hambre, 9 puntos. Vamos a ver la otra semana con versículos bíblicos, amigos y hermanos, en donde usted se va a dar cuenta que claro que nos compete a usted y a mí este asunto del cambio climático y que es una señal evidente de que la venida de Salvador suyo y el mío está a las puertas. Mi nombre es Freddy Peña, le esperamos en su programa Los Enigmas de los Tiempos. No se pierda para la próxima semana por Radio Costa Rica y busque los demás programas de nuestra plataforma. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra.